Muy buenas tardes. Aquí de regreso una nueva semana en la Matriz Cultural, en la Matriz Radio, desde la Plaza Echaurra en Valparaíso, de esta hermosa iglesia La Matriz. ¿Cómo estamos, Luis? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Hoy tenemos un programa bastante entretenido, tenemos dos invitados. Vamos a partir el día de hoy con Carolina Bravo, que nos viene a visitar desde la Casa de Memoria del colectivo 19 de noviembre. Y ahí nos va a contar sobre un par de actividades que están ya en carpeta esta semana y las semanas próximas. Vamos primero con un tema. ¿Cuál está el primero en la lista, Luis? En la ruta, con el viejo truco, amigo de Coyhaique. Muchas gracias, amigos. Gracias a todos ustedes por estar acá. A través del rock and roll, nosotros estamos entregando un mensaje de amor, de cariño, con toda esta preciosa gente. Un aplauso, por favor, que sin ellos no sería esto posible. Gracias a los amigos de Estudio Uranio, que están haciendo una grabación de todo esto. Así que aplaudan fuerte porque cada mano, cada palma va a sonar ahí. Cadenas, me alejo de aquí, abro mis alas y vuelo hacia el fin. Todo lo malo oscuro que mí, fin me conozco, sonrío y soy feliz. Muchas gracias.
De regreso luego de escuchar Viejo Truco, la canción En la Ruta, parte del disco Cofradía del Sur, de estos amigos de Coyhaique. Iniciamos. ¿Cómo estamos, Carolina? Hola, bien, gracias. Muy entusiasmada de estar acá. Qué bien, qué bien. Sí, esta era una invitación que estaba pendiente para los amigos de Casa de Memoria. Y justamente el otro día, cuando estuvimos conversando con Fidel, ¿cierto? En su otro papel de dirigente de Apoch, ser parte de socio de Apoch, conversamos, ¿cierto?, sobre los trabajos y las tareas que están haciendo ahora en Casa de Memoria del colectivo 19 de noviembre. Uh-huh. Un poco para contarle a la gente qué es el colectivo 19 de noviembre, cuándo nace y dónde están funcionando. Bien, bueno, nosotros ya estamos en la adolescencia como organización. Iniciamos en 2005 a propósito de generar un acto de homenaje a los 20 años del asesinato de Gonzalo Muñoz. Uh-huh. Esa es nuestra como razón de origen. De ahí, a propósito de eso, de establecer como, demostrar en el fondo todos los temas como de memoria, uh-huh, derechos humanos, impunidad, nosotros realizamos una primera actividad ahí conmemorativa y de ahí en adelante establecimos como un compromiso de poner el tema permanentemente en la reflexión. Nos dimos cuenta que había una parte de la historia del proceso de resistencia y de lucha contra la dictadura que no estaba siendo... había una pata de esta historia que no está siendo contada. Claro. Entonces, de alguna manera, nosotros ahí establecimos el compromiso de contar esta parte que no se cuenta, porque en realidad es necesario tener todas las aristas a la vista, ¿no es cierto?, para la reflexión, el aprendizaje colectivo y el nunca más, que es una de las cosas que a las que nosotros apuntamos. Entonces, de ese tiempo ahora estamos trabajando como organización por memoria y derechos humanos, reivindicando las luchas de resistencia y enfrentamiento contra la dictadura. Y uno de nuestros proyectos más como grandes en este momento es la Casa Memoria, ¿ya? Entre otras cosas. Nosotros como organización uh-huh, no somos solo la Casa Memoria. La Casa Memoria es uno de nuestros proyectos que de alguna manera ha tomado como vida propia. Uh-huh. Y eso también es muy importante, nos tiene muy... satisfechos, ¿no es cierto? Porque se han podido establecer muchas redes a partir de la casa. Han hecho un trabajo bastante interesante ahí con la casa. A mí me tocó conocerla hace un tiempo ya. Y además me tocó gestionar un par de exposiciones. Ahí coordinamos con Jaime uh-huh, Alnam, las ¿cierto? Exposiciones desde la ventana. Desde la ventana, ¿cierto? Uh-huh. Y todo el espacio del primer piso, que es para exposición. Y además ustedes mantienen el segundo piso, este espacio de memoria, uh-huh, de recuerdo. Contarle que la Casa de Memoria está ubicada en Plaza Yungay, Cerro Yungay, sí, ¿no? Es en Maquena 602. Uh-huh. La Casa Memoria está justamente en este momento en remodelación de su segundo piso, uh-huh, que es el espacio de muestra permanente, claro, que reivindica mucho lo que fue la lucha de la generación del 80, uh-huh, ¿no es cierto? Y está abierta sábado y domingo de 11 a 5. Uh-huh. Nosotros hacemos un sistema de turnos para recibir a las personas. Claro. Hacemos una visita guiada para contarle de alguna manera qué es lo que encuentran dentro. Claro. Y eso es como una constante uh-huh, de funcionamiento. Tenemos exposiciones en el primer piso que son itinerantes, en el segundo piso la muestra permanente. Uh-huh. Perdón que estoy un poco resfriada. No. Hay agüita ahí. Y en el tercer piso estamos preparando una biblioteca. Claro, de eso vamos a conversar después, de la Biblioteca de la Memoria, ¿cierto? Que lleva un nombre, Mauricio Arenas Bejas. ¿Cómo ha sido esta relación con los vecinos, Carolina, en la Casa de Memoria, con la Junta de Vecinos, con la gente del sector? Ha sido bastante interesante porque nosotros en el inicio no éramos como muy bien mirados porque se tenía la duda qué es lo que íbamos a hacer ahí. Claro. Entonces nosotros abrimos el espacio, le contamos a la gente qué es lo que íbamos a hacer y con el transcurso del tiempo se han ido dando actividades y relaciones con la Junta de Vecinos que se recuperó, se reúnen ellos en la casa. Claro. Y tenemos de todo tipo de actividades. Yo creo que de alguna manera todos ya sabemos de qué trata la propuesta de cada uno y en qué espacio nos encontramos. Claro. Entonces la Casa Memoria pasa a ser un lugar de encuentro, de coordinación
y también un lugar físico que no todas las organizaciones tienen disponible Claro. y que nosotros lo ponemos Se facilita a disposición para de los reuniones, vecinos, encuentros. correcto. Qué Y fantástico. ahí se han dado muchas actividades, incluso operativos de salud. Hay como temas que son importantes para los vecinos que pueden ser acogidos ahí. Qué bien. Así que ha sido una relación que ha ido de menos a más. O sea, se han ganado las confianzas, se han dado cuenta que el proyecto de la Casa de Memoria le ayuda al barrio, Claro. se vincula con lo que pasa en la plaza, que tiene una actividad cultural bastante, si bien no de todos los fines de semana, sí hay una constante, hay unos hitos, hay momentos durante el año que pasan cosas en la plaza y nosotros nos sumamos a esa actividad. Qué bien. Entrando en el tema de las próximas actividades que ustedes tienen como colectivo 19 de noviembre, ¿cierto? En conjunto con la Casa de Memoria y otras instituciones más, ¿cierto? Está el grupo Amigos de Mauricio Hernández, ¿cierto? Que en conjunto están organizando una peña para el día viernes 5 de julio a las 20 horas. Correcto. Y esto va a beneficio de la creación de una biblioteca de la memoria. Sí. ¿En qué consiste esta biblioteca, Carolina? Mira, nosotros en los espacios que estábamos habilitando en la casa, teníamos el proyecto de una biblioteca en el tercer piso, porque hemos ido juntando una serie de publicaciones que nos han donado y que hemos recopilado. Y durante este año, en 2019, y en esta idea que nosotros teníamos de la biblioteca, surge un ofrecimiento por parte de Mauricio Hernández, ¿Ya? y mediado a través del grupo de amigos de Mauricio Hernández y sus ¿Ya? familiares, Sí. de la donación de los libros que él ha ido, los que ha ido leyendo durante todo este largo periodo de prisión De cárcel. política que él cumple en Brasil. Y es una cantidad importante de libros, y él encontró que el espacio de la Casa de Memoria era el lugar adecuado para poder ofrecerlos al uso de la comunidad, ¿ya? Entonces tiene una serie de connotaciones simbólicas, Claro. de puesta en valor, de temas y de acceso a ciertos textos que no son de tan fácil acceso. Y entonces le da una carga específica a este proyecto, Claro. que nosotros teníamos así como en algún momento hacer, y lo aterriza, ¿no es cierto? Este ofrecimiento que hace fantástico. Mauricio Hernández nos coloca a nosotros en la situación de acelerar el proceso de la biblioteca y materializarlo lo más pronto posible, ¿no es cierto? Entonces, en ese trabajo de habilitación, si bien va a ser una habilitación sencilla, tiene que ser lo más digna y funcional posible, ¿no es cierto? Porque la idea es que esto destaque como un espacio de encuentro y de lectura para... También va a ser un espacio jóvenes. abierto, ¿no? La Va a ser- biblioteca. todos los espacios son abiertos. Entonces esta peña tiene el objetivo de generar el financiamiento para poder hacer las estanterías, ¿no es cierto? Avanzar en el proceso de fichaje, porque la idea es que sea un sistema, no es que haya una ruma de libros cualquiera, sino que haya un sistema profesional, o lo Claro. más profesional posible, y para Sí, eso tenemos que solicitar colaboraciones con las universidades, con los expertos, los que más saben de fichar libros, Claro. para poder hacer esto de una manera sistemática, ¿no es cierto? Claro. Entonces, para todo ese proceso, bueno, la parte práctica es que necesitamos lucas. Y entonces la peña tiene el objetivo de buscar financiamiento. Ahora, también la peña tiene una carga significativa propia, porque el lugar donde la vamos a hacer es en el Club Deportivo Orompeyo. ¿Dónde queda el Club Deportivo? El Club Deportivo Orompeyo está en Barros Arana 275, Esperanza, ¿ya? Y bueno, la peña tiene un valor de 2.000 pesos, es bastante asequible. Y, ¿Cuál es la relación que hay con este Club Deportivo? bueno, el Club Deportivo es el territorio, o sea, Esperanza es el territorio de Mauricio Hernández, ¿no es cierto? Entonces, Claro. de alguna manera, hacer esto, que es una actividad que está mediada por el GAM, Claro. que es el grupo de amigos de Mauricio Hernández Norambuena, ellos trabajan por que se genere como una conciencia respecto a lo que significa el encarcelamiento por más de 16 años de Claro. una persona en condición de aislamiento. Entonces, tú te das cuenta que todas las cosas van unidas, Claro. ¿no es cierto? Sí, porque además él tiene una historia de barrio ahí en Esperanza. Muy fuerte. Muy fuerte. Entonces, por Sí, eso es y que con el club. elegimos ese lugar, porque en el fondo tú vas poniendo en valor a través de las acciones Claro. distintas cosas. Entonces, esta peña no solamente es para juntar plata, sino porque tú estableces nuevamente un momento Claro. en donde, aparte de
avanzar hacia la constitución de esta biblioteca, Ujú. también vuelves a colocar al centro el tema de la reflexión de la situación Claro. de Mauricio, ¿no es cierto? Claro, Y que- lo hacemos en su territorio. Qué bien. Oye, y bueno, Mauricio está al tanto de todo esto, imagino, Sí, ¿cierto? Mauricio, Está... o sea, de hecho, él es a partir de su iniciativa Ujú. que el grupo de amigos y la familia se acerca a la Casa Memoria a hacer este ofrecimiento. Qué bien. Entonces nosotros nos sentimos honrados con este ofrecimiento porque Claro. la verdad es que es un material importante que esté al acceso de todos. Entonces hay una responsabilidad nuestra por llevarlo a cabo de la forma más adecuada y sistemática y profesional posible, porque es un momento importante, ¿no es cierto? La biblioteca la biblioteca también tiene un nombre, ¿ya? Sí, pues, La eso te iba a bi- preguntar. sí. Mauricio Arenas Bejas. Sí, ¿Cuál es la historia ahí? Hay para hacer memoria también, ¿cierto? Y para hacer Claro. historia importante claro. en este Eh, proceso. Bueno, Mauricio, de historia. Él es uno de los jóvenes también caídos durante que se entregó por un proceso de recuperación Ujú. de dignidad para Chile. Él muere el año 91, él muere en Argentina. Él estuvo detenido, pasó por un proceso de mucho maltrato, de todos los procesos de detención, de enfrentamiento, lo dejaron muy dañado. Él no recibe todas las atenciones correspondientes, pasa a la cárcel, después a la penitenciaría, ¿no es cierto? Él protagoniza La fuga en el año 90. ¿no Año es 90, cierto? claro, sí. Y bueno, después de eso, él está en Argentina, sufre bastantes problemas de salud. En el tiempo se determina que toda la falta de prestaciones médicas que él tuvo durante su proceso de detención fueron incidiendo en que él desarrollara enfermedades que terminaron en su deceso, ¿no es Claro. cierto? Entonces, él es una víctima más un luchador social, como tantos otros jóvenes. Y al poner este nombre a la biblioteca, estamos también estableciendo un tema de memoria, ¿no es Claro. cierto? Estamos haciendo visible ciertos nombres Claro. de Que mucha gente Es muy importante eso, que ha Carolina, estado- ¿cierto? que ha estado como un poco en el anonimato. Claro, gente que luchó, es decir, estuvo ahí en lucha fuerte contra la dictadura Ujú. y que finalmente, claro, por circunstancias políticas, ¿cierto? Han muerto, otros siguen presos, en el caso Ujú. como de Mauricio Hernández. Y se agradece este momento de historia, es decir, de poder tener todo encuentro y apoyar, ¿cierto?, la creación de esta biblioteca de la memoria, ¿cierto? Mauricio Arenas Bejas, y además contarle a la gente que esto tiene una adhesión que es de 2.000 pesos, Ujú. ¿cierto?, que va a ir todo en beneficio de esta nueva De la biblioteca. construcción de la biblioteca, Claro. correcto. Vamos a hacer una pausa musical, después seguimos conversando sobre esta biblioteca de la memoria y de un documental que también ahí está pronto a presentarse. Vamos con Respira. Ya, vamos con Riviera Maya también y Animal Extraño, también otra banda de Coyhaique. En otra onda, espero que esto también les guste, se llama Rivera Maya. Respira
nos quitan un ojo, aún podemos ver. Es lo mismo de siempre. Nos pretenden joder. El problema no está aquí en la Patagonia, está donde vives tú. Esa ventana que está frente a tu escritorio no es todo el puto país. La Ribera Maya está alejada de aquí. Eso del fin del mundo, date cuenta que yo ya vivo ahí. Nos veremos cuando pague la luz. 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 Caminamos por el puente rojo y lo seguimos venir. El problema no está aquí en la Patagonia, está en el puto país. Nos veremos cuando apague la luz. 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 Volvemos. Vamos a hacer unos saludos. Luis. Vamos a saludar a Carolina Bustamante, a Elena Ollarzo, Jean Paul Godoy, a Sala Carlos Hermosilla, que nos están viendo, y a Romina Cabrera, que nos dejó saludos. Bueno, hay que hacer esos saludos, profesor, siempre. Continuamos con la conversación, Carolina. Correcto. Bueno, otra actividad importante, la que tiene el 17 de julio, en el Parque Cultural de Valparaíso, la Escárcel, ¿cierto? Ujú. Que es la presentación de un documental sobre Raúl Pelegrín, ¿cierto? Ujú. El comandante José Miguel. Correcto. ¿Cuándo partió este documental? ¿Se estrena ahora en esta presentación? Cuéntanos un poquito más sobre esto. Bueno, acá se ha visto, nosotros en realidad tomamos un poco la iniciativa junto con otras organizaciones, Ujú. Convergencia 2 de Abril, con la Librería en el Blanco y con el Movimiento Dignidad Popular. Somos los que estamos organizando, conseguimos poder presentar este documental. Este documental va a empezar a presentarse en algunos festivales ¿Ya? nacionales e internacionales y hasta donde entendemos también se va a presentar en distintos lugares del país. Ujú. Entonces, de alguna manera, esta es una suerte de primicia local, Ujú. presentando bueno. este documental. A través del cuál es como el planteamiento del documento,
es a través de la vida de Manuel Pellegrín, o sea, de Raúl Pellegrín, ir conociendo también el desarrollo del Frente Patriótico, Manuel Rodríguez, Ya, ¿no es súper. cierto? Entonces cruza esas dos variables como con una línea que es como más de lo personal, Ujú. del proceso de él, en su compromiso y en su entrega, y también la constitución de del Frente, que entre otras cosas siempre ha estado como muy estigmatizado, muy borrado de lo que es lo determinante que fue su existencia, su participación en los procesos de llevar al quiebre Ujú. la dictadura. Entonces, es un documento que tiene valor histórico desde el individuo y desde el proceso de constitución de una organización determinante en la historia de Ujú. Chile. Bueno, esto va a ser gratis, gratuito, Sí, tiene una... una versión, no, ¿no? ¿No? es una... Espérate, déjame confirmar. Tú estás mirando ahí el afiche, ¿no es cierto? Sí, sí. Que se me apagó. Sí. Sí. No tiene un costo. Ya. Es un documental que la idea es que tenga las mejores condiciones para que todas las personas puedan asistir. Tener acceso. La invitación es bien amplia porque sabes que es súper importante que en estos eventos no seamos siempre los mismos los que Ujú, estamos. claro. Entonces, por eso también el sentido de venir a presentar y a convocar desde esta radio, que llega a otros auditores, ¿no es cierto? Porque esto es como un poco poner el acento en acercarse a la información, acercarse a la historia. Claro. No De quiere- primera fuente. de primera fuente y Ujú. además a partir de eso que tú puedes hacer Claro. tus juicios, ¿no es Ujú. cierto? Entonces es importante que sea como muy Claro. transversal. Y además entra en un periodo súper importante, además, porque ahora pronto se estrena, me parece, la película de la fuga de la cárcel de Santiago, ¿no? Claro, Y hay esa es una- hay claro, una hay una serie película, claro, que se hizo. de documentos audiovisuales y Claro. en distintos formatos, porque Ujú. el formato documental es como bien como es más directo, ¿no Claro. es cierto? Pero hay distintos productos que están saliendo ahora y que todos van convergiendo en poder completar esta visión de la historia que Claro. durante estos últimos años ha sido como bastante invisibilizada. Entonces, acercarse a la historia, cuando te están quitando la historia, Claro. es muy importante para poder establecer juicios y reflexiones. Ay, qué bien, Carolina. Entonces, a toda la gente invitarla a estos dos eventos, ¿cierto? Que el primero, la Peña, el día Peña jueves es 5 de julio. en La Peña es el viernes 5 de julio. Viernes 5 de julio. Este viernes, ya, el jueves 4. a partir de las 20 horas, voy a Ujú. repetir la dirección, Sí, en sí. Barros Arana Ahí 275, está. en Esperanza, Club Claro. Deportivo Arompeyo, Claro. con una adhesión de 2.000 pesos, ¿ya? Y esto es en beneficio de la Biblioteca Mauricio Arenas Pejas. Ujú. Y lo otro, que es el miércoles 17 de julio, a las 19 horas, la presentación de este documental Ujú. para iniciar como lo que se espera sea una serie de presentaciones en distintos lugares. Claro. ¿Ya? La fecha que nosotros tenemos claro justamente esta es la del 17 de julio, en un lugar que es bastante cómodo, ¿no es cierto? Claro. Porque es una sala más grande. Presentarlo, por ejemplo, en la Casa Memoria a lo mejor habría restringido la cantidad de La cantidad personas, de público, claro. porque tenemos una buena capacidad, pero no tanta como tiene el Parque Cultural. Claro. Entonces, además que es importante también que esto suceda en el Parque Cultural. Nosotros venimos declarando hace bastante tiempo el Parque Cultural como sitio de memoria, Ujú. ¿no es cierto? Claro. A propósito del asesinato de Gonzalo, a propósito de la fuga. Entonces, también es importante tomarse estos espacios con estos temas. Claro. Así que 5 de julio, 17 de julio, dos actividades súper importantes. Una con una invitación muy económica y la otra abierta y gratuita. Ya, pues, entonces hacemos un llamado a toda la gente, a todos los jóvenes, a los estudiantes secundarios, universitarios, gente joven, artistas, todo el mundo, que vayan a estas dos actividades y además también nos acerquemos el día 17 de julio, el miércoles, a presenciar este estreno del documental. Así que, ¿qué más, po? Vamos con otro tema, Luis, y volvemos con Alexis Antinao y agradecemos a Carolina Bravo por estar acá y poder contarnos esta actividad y estas acciones del colectivo 19 de noviembre y de Casa Memoria. Muchas gracias, Carolina. Ya, pues, gracias por la invitación. Están todos invitados.
extrañado cada parte de tu ser y te he odiado también. Abre ya tus ojos de una vez y empieza a creer. Respira, confieso de rodillas que he pecado mucho, amor, y lamento tus lágrimas. Tus fríos brazos flacos ya no abrigan tu alma y yo sé que esperabas frío. Fui adicto frío del destino y sé que no hay nada eterno. Y sin embargo aquí estaré eternamente y te amaré en silencio. De regreso, escuchando buena música de los amigos de Coyhaique. Son buenos estos cabros, tienen buenas bandas. Están bien ahí. El frío puede ser que lo hace hacer tocar de otra forma, quién sabe. Estamos con nuestro amigo Alexis Antinao, artista visual, ¿cierto? Con licenciado en arte, artista visual, con mucha historia acá en Valparaíso. También en Santiago tuvo un paso por el Espacio Mata. Exacto. Y actualmente es el encargado del Departamento de Pueblo Originario de Servicio del Patrimonio. Servicio al Patrimonio, sí. Dentro de esta nueva estructura del ministerio. Exacto, justamente. ¿Cómo estamos, Alexis? Bien, con frío, pero bien.
Pero aquí con un poco de vodka se pasa, ¿no? No, sí, vodka es muy transparente, ¿sí? Vodka, parece agua purificada. Me están engañando. Esta raya engaña. No, está bien. Esta agua como para bautizo. Sí, Vamos agua a bendita. por dentro, agua bendita. Agua bendita. Para bendecir el cuerpo internamente. Exacto. No para retar al Padre Gonzalo, nos estamos tomando el agua. Claro. Padre, es agua bendita. ¿Cómo estamos, Alexis? Bien, pues. Bien. Oye, mira, la verdad que igual yo quería hablar un poco del tema de... Este es el año de la lengua, Claro. ¿ya? Sí, estamos De la en lengua de los pueblos originarios Claro. que está año, instituido por... año internacional. El año internacional, justamente, ¿ya? Que está instituido, digamos, por convenciones internacionales y por la importancia que esto reviste también. ¿Se escucha bien? Sí. Sí, sí. Por la importancia que esto reviste. Porque de hecho, para que se mantenga una cultura, lo esencial es mantener la lengua. Claro. Eso es esencial, Esencial. porque hay otras cosas que también ayudan, ¿ya? Claro. Pero en esencia es eso, ¿ya? Claro. Pero Las lenguas tenemos, maternas. De los 9 pueblos reconocidos, aquí yo te traje esta cartita donde hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 pueblos que están reconstituyendo su lengua ¿Ya? o la están retransmitiendo, La están revitalizando. El caso más claro, bueno, son los mapuche, aymara y quechua, que ellos tienen, digamos, todo un Claro. sistema lingüístico, pero también, digamos, están en esta introspección recuperando lo que queda, Ujú. ¿ya? Los Kawashkar, los Yaganes y los Yaganes. Bueno, aparte de eso también los Rabas, se me había olvidado que eso Claro. es súper importante. Sí. Ya. Entonces, por eso se reviste tal importancia para el Ministerio y en particular para el Servicio del Patrimonio, la recuperación de la lengua y la revitalización de esta. A través también de distintas prácticas, no tiene que ver solamente con la investigación y la práctica cotidiana que en algunos lugares se hace, sino que también la recuperación de otras prácticas ancestrales que, sobre todo en esta zona urbana, hay que recuperarlas. Claro, están Me perdidas. refiero a el telar, ya sea aymara, ya sea mapuche, Ujú. el ñimín, que se le conoce, que es una de las prácticas que se hace con el tejido, o el telar, la cerámica, ya, que es muy fuerte Ujú. los pueblos originarios, Claro, y de hecho así es. los de Aguita, a propósito de su pintura o de la práctica o de la fabricación de estos elementos, se conoce mucho de ciertos pueblos. Claro. La orfebrería, ya, a través también del uso de la platería, por ejemplo, mapuche, también había platería en otros pueblos. La recuperación de algunas prácticas como la cestería, Claro. ¿ya? Estoy hablando solamente con respecto Sí. a expresiones artísticas, Artística, culturales, claro, culturales. que eran de uso cotidiano también en Doméstico, él. claro. Pero también toda esta recuperación de lo que significa el pueblo o las naciones indígenas, Claro. de una u otra forma. Porque es ¿ya? importante esto, bueno, partiendo por la lengua y partiendo después con todos estos elementos que permiten un poco la vida diaria, ¿cierto? Y que permitía la vida diaria de todos nuestros pueblos. ¿Por qué crees, Alexis, que nos ha costado, es decir, como país, un poco acercarnos más a todo esto, ¿cierto? A toda esta historia, a la lengua, a lo cotidiano, ¿cierto? De la cestería, de la cerámica, de la pintura, porque siempre tratamos de ser más occidentales, ¿cierto? Y más orientales y menos nativos de acá. Sí, justamente hay un tema que es mucho más profundo y más complejo desde que nace la República y desde antes de eso, o sea, más o menos nosotros conocemos parte de la historia. Lo poco que se conoce de los pueblos originarios era la lucha que dieron los mapuches a propósito, digamos, de la escritura de arcilla, ¿ya? Claro. Donde enaltaba, digamos, Claro. el valor que tenían los mapuches en esto. Te digo esto porque yo en la mañana estuve en el colegio Charles Darwin, ¿Ya? más conocido como Carlos Darwin. Carlos. O de diría un Villa catalán, Alemana, y Carles. estuve con unos jóvenes de cuarto medio justamente y hicieron preguntas muy similares. Ya. Entonces nos tuve que explicar todo el proceso de histórico que hay Ujú.
que muchas veces desconocido, ¿ya? Yo creo que Baradí ha tomado en algunas cosas, digamos, estos temas. Pero lo cierto es que la llegada de los españoles fue una invasión, Claro, concretamente, con una mano la espada y con la otra la cruz. claro. Y eso fue lo que cimentó de una forma Claro. esta supuesta identidad chilena. Yo lo pongo en Claro. supuesto porque yo creo que es mucho más complejo el tema. Claro. Llegaron hasta el Biobío, que fue donde o sea, no llegaron solamente hasta el Biobío, sino que incluso los mapuches llegaron hasta Santiago, en toda esta lucha. Zulé hablaba del por qué que el pensador filósofo amigo de Violeta Parra, que es de Limache, que defendía tanto a los mapuches, si Claro. no tenían pirámides, no tenían Claro. Cusco, por ejemplo. Claro. Entonces, él No llegaba hay a la conclusión majestuosidad, en el fondo. de que había Lo justamente, majestuoso. claro, y creo que era más majestuoso que eso, ver un volcán con Claro. el lago al lado y un bosque Claro. de árboles nativos. Claro. Eso sí que era majestuoso. Entonces ¿Pa' qué ellos más? decían Claro, el que templo. ¿pa' qué? defendían. Entonces él decía, defendían el paraíso. Claro. O sea, si lo trataba de transmitir, digamos, a lo que eran algunos Claro, creyentes, ¿por qué con tanto ahínco? claro. Bueno, cuando pasa eso, estoy adelantándome, súper Sí, rápido sí, la sí. historia. No, dale Hasta nomás. más o menos la batalla, el desastre Curalá que le llamaban los españoles, donde matan al gobernador, Claro, ¿ya? Que era el enviado del rey, y dice, no, los españoles no podemos seguir más allá, vamos a tener que negociar con los mapuches. Negocian y el Estado, o sea, en ese tiempo la colonia llegaba hasta el Biobío y de ahí le dejaron todo el territorio que es lo que nosotros conocemos como Claro. el Walmart. El territorio mapuche de los pueblos originarios no era hasta ahí, era hasta acá. O sea, de hecho todavía tenemos en la toponimia nombres Sí. que tienen que ver con pueblos Claro. mapuche fundamentalmente, pero aquí también convivieron diaguitas, Claro, todo ya, el- muy fuerte el tema la parte de la Concagua. de los diaguitas y otras culturas antes o después de esto. ¿Ya? Bueno, viene ese proceso hasta que se instala la República, se mantienen estos acuerdos hasta que llega un poquito antes de la Guerra del Pacífico. ¿Ya? Que necesitaba este gobierno o este Claro. Estado incipiente, incluso antes. Antes, estoy hablando de 1840, si no me equivoco. Necesitaban construir identidad de este Estado incipiente. ¿Qué es lo que hacen? Lo voy a explicar súper Sí, sí. No, dale, no. corto. Tenemos tiempo igual. Hay un personaje que se llama Justino Sarmiento, que venía de Argentina, arrancando por distintos motivos. Había estado en Estados Unidos, había pasado ya todo el proceso con los indígenas norteamericanos que lo habían reducido, y llega con esas teorías a instalar esta idea de la identidad. ¿Y qué decían ellos? ¿A partir de qué paradigma? Era el Estado de Chile, o la nueva república que está floreciendo, tiene que optar por lo salvaje o bárbaro Ujú. o la civilización. Claro, ¿Ya? Y en base a eso se construye, en términos de paradigma de la educación, este Estado que se supone que era la civilización. Se supone que era la claro, civilización claro, se y todo el supone, rollo. claro. ¿Ya? Bueno, la historia demostró todo lo contrario, porque Claro. los europeos, las dos grandes guerras mundiales más salvajes que han habido fueron en Europa. sí. Pero que ellos decían Un que pueblo eran más civilizado. Bueno, entonces, cuando tú me preguntas cómo se explica esto y por qué nosotros pensamos de esta forma, Ujú. esa yo te puedo dar una Lo tenemos, respuesta lo más tenemos concreta. en el ADN. Más que en el ADN, en la educación. La educación porque eso ahí, puede cambiar. histórico, Porque si lo vemos claro. en el ADN, o sea, el 80% ya está comprobado, son de algún pueblo originario. Aymara, Diaguita, Rapa. Entonces, es un problema central. Y es un problema que tenemos que enfrentarlo todos. ¿ya? Claro. Y lo otro tiene que ver también, bueno, uno lo ve. O sea, cuando nos enseñaban a nosotros, todavía nos siguen enseñando, los que habitaron esta tierra. Claro. Los araucanos, además nos cambiaron el nombre. Así es. A los cahuachcas les pusieron a la calufe. Claro. A los cernas le llamaban nona, y así, ¿ya? A los rapas le dicen pascuense, Pascuense. ¿ya? Entonces, todo eso ha ido construyendo esto Claro. que me dices tú y nos hemos olvidado de nuestro ancestro. Así Siendo que estamos en la misma tierra donde ellos, muchos años antes que los españoles,
Los descubrimientos de Monteverde son de hace 14.000 años. Sí. Las teorías del poblamiento ya cambiaron, ya no solamente que venían de Bering, De arriba, ya, porque los claro. norteamericanos siempre Sí. ellos quieren llevarla, Sí. pero parece que no era así, porque también podía haber sido por el lado de la Antártida o a través de la navegación desde la Polinesia. Claro. Hay muchas otras teorías. hoy día. Pacífico hacia el otro. Todo eso se ha ido desmitificando y cambiando. Nosotros hoy día nos reíamos porque a propósito de todo el tema de la cultura, ¿y cómo se llama el astrónomo de la masa? ¿De la masa? El astrónomo que... El astrónomo. Sí, el astrónomo. ¿Ah? Felipe Massa. Massa, claro. Sí, sí. Preguntaban, bueno, porque todos están ahí metidos con el tema del eclipse. Claro. Bueno, ¿y cuáles van a ser las consecuencias que nos puede traer esto? Y él dice, ninguna. Entonces, es verdad, pues si no tiene ninguna relación. Claro. Ya, pero a propósito de eso nos pusimos a conversar y resulta que me mandaron un texto donde se decía, y bueno, ¿y los pueblos originarios qué pensaban con respecto a estos eventos que eran astrológicos? Bueno, ellos, de una u otra forma, como su relación con el sol, con la luz, con el solsticio y todo eso, tenían mucho respeto. Entonces, Claro. a veces ellos le decían que podía ser un mal augurio. ¿Pero por Claro. qué un mal augurio? Porque venía la noche. Claro. Y la noche para ningún pueblo es bueno. Es bueno, claro. ¿Ya? Tenía su proceso y todo el cuanto. Ya, pero... y los Aymara, por ejemplo, también pensaban lo mismo, pero yo decía, no, si se está apagando el sol, tenemos que hacer un rito, una Claro. ceremonia para volver a prender el sol. Claro. ¿Ya? Y era el momento de los ritos. Entonces, iban a hacer unos ritos. Te digo esto porque, aparte del tema de la lengua, lo conversábamos hoy día, muchas de las cosas que nosotros desconocíamos, ya lo conocían los pueblos originarios. Claro. El solsticio de invierno que pasó hace poco, uno se pregunta, bueno, ¿cómo ellos sabían cuándo era el solsticio de invierno? Si no tenían el calendario gregoriano que Claro. tenemos nosotros, que es tremendamente inexacto, porque cada Sí. 4 años tengo que ponerle un día más de 24 horas, o sea, súper Claro. inexacto. Sí. Versus el calendario que, bueno, ya conocemos el calendario maya, que es uno de los más exactos en eso. Entonces ellos veían la estrella y sabían cuándo iba a ser el solsticio de invierno por el Ya. movimiento justamente estelar. Claro. En realidad no el movimiento estelar, sino que el movimiento de la Tierra más De que la el Tierra, estelar. claro. Y cuando caían las Pleiades en el mar, en cierto sector, era porque iba a La- empezar el la posición solsticio justamente iba de variando, invierno. Entonces, claro. mirá, Claro. y era el nuevo ciclo porque ya Claro. la Tierra había dado vuelta La en vuelta. su eje. O sea, súper interesante. Claro. O sea, ellos sabían antes que nosotros, que los españoles, que Copérnico, que la Tierra era redonda. po. Claro. Y eso tanto aquí como los incas, todos los pueblos, estaban claritos de esos temas. Totalmente. Bueno, y a veces da risa un poco porque en estos programas History Channel decían que cómo es posible de que ellos hayan construido estas grandes pirámides, ¿Cómo tan? estos acueductos. ¿Cómo es posible? Claro, ¿cómo es posible? Claro, estos minimizando estos pueblos primitivos. primitivo, claro, y minimizando justamente, y eso es lo que todavía lo Claro, siguen haciendo. sí, o sea, así si tú es. lo ves, entonces llegaba, no, que venían los extraterrestres, no, que Claro. llegaron Claro, los egipcios, los incluso alienígenas, teorías de acá. claro. Y vamos con esas teorías pachamámicas que le llaman Sí. algunos hippies pachamámicos, pero que no es así. Hay que aprender mucho de los pueblos Sí. y de la lengua, sobre todo. Sí, pues, es importante todo esto, Alexis, porque, bueno, tú ahí tenés un gran trabajo, y además que un trabajo que a ti te encanta, es decir, lo haces con gusto todo este proceso de historia, ¿cierto?, de vida y cultura, y además que se complementa ahora actualmente con otras cosas, ¿cierto?, con toda esta instancia de la lengua, las recetas, las comidas, ¿cierto? Hay quien trajo de regalo Mucho gourmet. recetas, ¿cierto? Para cocinar de los pueblos originarios. Y es interesante cómo se ha ido construyendo todo esto en el ministerio, en el trabajo que se ha estado haciendo desde el Consejo de la Cultura hasta ahora. ¿Cómo ha sido este proceso para ti desde la importancia, ¿cierto?, de la cultura de los pueblos originarios y ver que esto ha ido en avance, ¿cierto?, que hay ya más presencia? Claro, hay un rol del Estado en esto, y eso hay que agradecerlo, hay que decirlo, Ujú. más allá de las diferencias que todavía se tienen y que son tremendas, Claro. porque la solución con respecto a los conflictos pasa necesariamente por un tema de tierras, Ujú. de la devolución de tierras, que eso mucha gente no lo entiende. Ujú. Esto es parte de algo, Claro, ¿ya? parte importante. Sí, importante, pero es una parte. Ujú. O sea, nada se resuelve si no se le Claro. entrega Claro. la tierra. Y eso es un conflicto que va a ser permanente. O sea, ya llevamos más desde
a propósito de la instalación de la Sí. República, todo el rollo, y Claro. todo es exactamente lo mismo, porque redujeron a los pueblos originarios y además le quitaron su cultura, le quitaron su lengua, no podían nada, todo lo que implicó para Claro. eliminarnos en base también o en función de esta creación de esta identidad ficticia que fue implantada a través del Claro. sistema educacional y que Claro. todavía hoy día se mantiene. Ya no me acuerdo hace cuántos años, 20 años será, o menos. Se firma el Convenio 169 de la OIT, ¿ya? Donde ahí salen algunas cosas que, más que beneficios, aportan o apoyan a las políticas Claro. de Estado de los países miembros. ¿Ya? Es súper simple esto, dice que toda la cosa que afecte de una u otra forma, ya sean términos educacionales, culturales, físico, biológico, productivos, sobre todo, se les tiene que hacer una consulta a las comunidades de pueblo originario establecidos en esos sectores. Claro. ¿Ya? Eso convenio no se no. Entonces, a través de eso también nace este departamento. O sea, fíjate Claro. que a través de un convenio internacional y todo el tema que lo suscriben varios países, nace este departamento. ¿Por qué nace? Porque cuando se envía el proyecto de ley para la creación del Ministerio de la Cultura, Ujú. necesariamente se tiene que hacer esta consulta. Claro. A propósito de esta consulta, que duró más de un año, Claro. el 2014, si no me equivoco. 2014. Sí, 2014 terminó Sí, sí. toda la sistematización, Claro. en 2015, si mal no recuerdo. Sí. Eh, Está la ministra Baratini, ¿no? En ese proceso. Sí, 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 Baratini. Se hace esta consulta y una de las, o sea, lo más sintomático es el nombre hoy día del ministerio. Claro. Se llama Ministerio de las Culturas, Culturas. las Artes y el Patrimonio. Claro. O sea, no es solamente una cultura en Chile. Claro. No Y el eso hay que Consejo de la entenderlo. Cultura, el Ministerio de la No, Cultura. hay que entenderlo Sí, sí, sí. de esa forma. Claro. Y por eso era súper necesario que se mantenga también la lengua. Claro. Que en el Parlamento, que bueno que una interpelación, más allá de lo que pueda pensar en términos de la Sí, sí. político, No, pero- se haya dicho en Importantísimo, lengua sí. mapudungún. Claro. Entonces, y que además nosotros estamos rodeados de mucho de eso, o sea, de la lengua, cuando nosotros hablamos Claro. del perro, quiltro, Del Quiltro, sí. del pichi- perro, del mapuche, pichí. el pichí, Cabeza el pichí. chico, casi pichí, no. No voy a decir eso. Y El todas chico. esas palabras que de una u otra forma nosotros, el cagüín, que en realidad la palabra Claro. está muy mal usada, el cagüín no es lo que nosotros conocemos, Claro. es una reunión, Es una reunión. un encuentro de conversación. Claro, ¿ya? claro. Pero cuando andan cagüinando ya se malentienden. Entonces todos esos temas Pero esa... se han podido instalar Claro. dentro de estos 3 años Ujú. de este programa, porque el programa lleva 3 años. Bueno, ya aparte del tema del nombre, los pueblos originarios plantean esta necesidad de Claro. tener un departamento o una unidad que Claro. trate los temas de pueblo originario. Que es fantástico. Oye, y en términos de las artes, dentro del trabajo de los aquí los pueblos originarios, Hay de todo. porque también es un tema importante, ¿cierto? Hay cine indígena, Claro. hay pintura indígena, hay audiovisualistas indígenas, hay... Cantante de ópera. Ópera, cantante de ópera, Sí, sí. intérprete, pero también hay creación creación contemporánea, contemporánea. ya, que se utiliza, digamos, Sí, sí. músicos, hay unos excelentes músicos, desde rapero pasando por distintos tipos de creación. Y una de las cosas que se fomentaron, ha fomentado este programa, es justamente el tema de las expresiones artísticas. Ya se han hecho dos encuentros, este año se va a hacer una itinerancia. Creo que el año pasado se llamaba Entre el cielo y el mar. Entonces la idea era ocupar técnicas contemporáneas Ya. para tratar temas indígenas. ¿Ya? Y el tema, no, el año pasado fue, creo que la lengua. Y ese era el tema que se ponía dentro de este como especie de concurso donde muchos artistas jóvenes participaron. ¿Ya? Y eso es Y- como una exposición Claro. con Y una curatoría, y tú te empiezas a ver, o sea, no tienes que envidiar absolutamente a nadie, y yo creo que a veces son mucho más avanzados porque tienen otra Claro. perspectiva también, Claro. o Otra tenemos visión, otra perspectiva, claro. otra visión respecto Claro. de las realidades. Sí. ¿Ya? Y los otros son soportes tecnológicos, a veces lo que se usa en los temas audiovisuales es un soporte, ¿no? Claro, Pero la creación aquí es lo claro, importante. claro, cambia el medio. Justamente, cambia el medio, ¿ya? Pero todos están relacionados ya sea con el tema de la lengua, con el mar, con la recuperación.
muchas cosas interesantes se han venido dando justamente, no solamente, porque a veces se ve el tema por lo originario con el lado folclórico Claro. de esto, pero no es folclore, para nosotros no es folclore. Es decir, es como yo me recuerdo cuando se hablaba en principio de el licor Chihuahua, ¿cierto? Se hablaba de forma así, Bueno, la poesía, tremendos claro, poetas que de tenemos. anécdotas, ¿cierto? Que el poeta mapuche, pero el Licura ha hecho un trabajo increíble, ¿cierto? Dentro de ese Exacto. contexto y hace un trabajo largo, duro y persistente, que ahora es un gran poeta, ¿cierto? Que es Licura. Es decir, ya no es necesario decir que el poeta mapuche, ¿sí? Mire, también los mapuches también creen poesía, es como Sí, bajo ese concepto. sí, no, y hay mucho más, más poetas que Sí, sí, solamente sí, sí. Licura. Lo que Sí, pasa sí. es que está más visibilizado por Claro. su contexto y todo Claro. lo cuanto. Bueno, músicos también, si eso, o sea, como se dice, le tenemos de todo. O sea, si hablamos de la cocina, Claro, todo esto que ahora Claro, le dicen sí. el cochayuyo, claro, a veces le cambian el nombre y tienen la estampanada, bueno, se lo tenían los pueblos originarios desde siempre. Le ponen un poco de unos pétalos y es gourmet. Entonces, Claro, eso sí. que no se consumía normalmente como comida Sí. de casa, hoy día el plato te vale no sé cuánto. Entonces, también Claro. eso es un tema interesante, porque también algunos se han ido apropiando, ya sea de la iconografía, claro. ya sea de nombres, Eso es importante, sí. ya sea de cierta receta, Claro. sin decir de dónde vienen. ¿De dónde vienes? Claro. Que es tremendamente útil. No importa que lo usen, pero Claro. tienen que decir de dónde Claro, vienen. es Que decir, es como la denominación de origen. Claro. No solamente nuestro, sino me refiero Claro. a los mapuches, sino que hay Aymara, de Aguita, Claro, de todo. Rapanui. Bueno, hay unas polémicas internacionales también a raíz de eso, ¿cierto? A raíz de estos diseños supuestamente creados por estos grandes diseñadores internacionales, ¿cierto? Que roban los diseños aztecas, prácticamente. los Y diseños ellos- mayas, Sí, ¿cierto? y eso es como y dicen se lo apoderan, claro. justamente que ellos dicen y lo Sí. venden a un dinero. Claro, Entonces hay leyes que también ahí nosotros no podemos influir, o sea, podemos influir en parte en el sentido de reconocer el tema del convenio 169, pero también hay leyes que se están implementando en algunos países, en Guatemala si no me equivoco, en Nicaragua también, con respecto a Estos esta temas. iconografía y a estos temas. sí. ¿Ya? Oye, Alexi, ¿y tu trabajo artístico? ¿Cómo No, está el ahí, proceso? estoy el 99% metido en esto. La veo. Así que, no, pero este año, bueno, tengo que arreglar la casa y estoy en ese proceso también. Porque me falta el taller, terminar el taller, un poco Claro. más grande que esto. No, o sea, no es tan grande. No es como esto, más o menos, este espacio, pero es necesario. Claro, Y- no es para hacer pintura de 5 metros. no estamos para eso, porque hay que ser minimalista, total. 2 pinceladas y la firma. Y de se que acabó. soy famoso, se acabó. Le tiráis un poco de vino y lo ponéis gourmet el plato. Claro. No, estoy en ese proceso. Qué bien, O sea, qué bien. este año Sí, tengo sí. que, no, sí me di la tarea. Me di la tarea este año de volver Sí. a pintar. Se me han olvidado varias cosas, así que voy a tener que recurrir a modelos para Sí, hacer ciertas cosas. Tú, Porque... tú estás ahí en busca de modelos, ahí colocado ahí. No, si el otro día puse porque tiene que ver con un tema bien a propósito de todo esto también, Claro. que tiene que ver con los pueblos originarios, porque el tema de la mujer además es tremendamente importante para todos los pueblos originarios. La transmisión de la cultura se da fundamentalmente a través de la mujer, así de la como mujer. también acá, que Claro. el problema es que nosotros, esta sociedad patriarcal, más allá, digamos, yo tengo una concepción más allá del feminismo que se conoce, que a Ujú. veces es un poco limitante, Claro. pero mucho más amplio eso, porque tiene que ver con un tema social y político. El otro día conversamos a propósito de lo mismo, porque claro, una señora que tiene sus lucas y es feminista y está de acuerdo con el aborto y va a la marcha, Claro. pero deja a los niños con la nana. Con la nana. O sea, de ahí no es verdad. Claro. Entonces, dentro de todo ese escalafón, y el otro día lo conversamos, resulta que por eso tiene que ver con una concepción también de clase Claro. social. Que los más discriminados son las mujeres de pueblo originario. Claro. O sea, si nosotros lo vemos, o sea, lo vemos todos, Lo vemos, o sí. sea, la indiecita, o sea, ahí estamos Claro. con cuánto. Sí. O sea, si es mujer además, o sea, si a uno que es mapuche, ya lo están discriminando. Imagínate los afrodescendientes hoy día, o sea, y la mujer afrodescendiente, tremendamente discriminada. Claro. Entonces, incluso está discriminada por nuestros propios pueblos, porque también pasa eso, Totalmente. ¿ya? O sea, a veces, chuta,
oye, nos están quitando la pega. Nosotros mismos decimos, Claro, oye, pero no dijimos nada. Cuando llegaron los europeos acá, Claro. el Estado chileno le pasó, primero le quitó las tierras a los mapuches, Y se después las se la entregó entregó. a los europeos, le pasó Claro. una vaca, una yunta de bueyes, oveja, clavo y todo lo necesario para poder... Eso era mucha plata en Claro. términos de recursos, Claro. estábamos hablando de... Para el Estado. Caro. Sí. Y para ellos. Entonces, claro, era re fácil decir, y después empezaron a correr los secos. Claro. Eso no se cuenta en la historia. Pero bueno, voy al tema de la mujer. Por eso era importante esto que te estaba diciendo, de que relación cultura-mujer es esencial. Sí. Oye, fantástico. ¿Estamos en tiempo, Luis? Ya, queda un tiempo para seguir conversando. Está bastante interesante toda esta historia, Alexis, ¿cierto? De que tiene que ver con tu trabajo desde la cultura, desde tu historia también, ¿cierto? Familiar, ¿cierto? Y poder hacer carne todas estas cosas, es decir, la lengua, la receta, el trabajo de proyectos que tienen involucrados a los pueblos originarios. ¿Cómo lo pueden hacer la gente, los estudiantes de arte, la gente joven, para acercarse y poder sumarse a este trabajo? A ver, hay una página que... O sea, en realidad el Ministerio de la Cultura... las Cultura.gov.cl, artes y el pueblos patrimonio, originarios. sí, hay que buscar Sí, pueblos originarios y ahí está sí. todo el trabajo que Ahí la nosotros tiene estamos realizando. linkeada Luis en pantalla. ¿Ya? Sale Está todo linkeo. salen las distintas cosas que hemos hecho. También hay Ujú. un lugar donde se pueden bajar los textos. ¿Ya? Está todo lo que tiene que ver con la consulta, el Ujú. resumen, la sistematización de la consulta. Ya. Hay unos textos también que se han hecho en base a los encuentros con mujeres ¿Ya? indígenas, que se llama Azatap. Azatap ¿Ya? significa mujer en Kawashkar. ¿Ya? Y esos dos encuentros han arrojado discusiones bastante interesantes, entre ellas Ujú. conversaciones que han tenido, digamos, como resultado este texto que también está alojado Página. en esa plataforma o página. Pero además de eso también están algunos resultados, por ejemplo, lo que es el sello indígena, porque otra cosa que nosotros estamos, se trabaja a través del ministerio, que tienen que ver con, ¿por qué se le dice sello indígena? Se está trabajando con la Sí, Universidad sí. Católica, un poco paradójico, Claro, pero bueno, sí. ellos manejan muy bien estos temas. Lo vamos a mostrar ahí. Y este concurso, que en realidad sí, es como podríamos decir como una convocatoria, Claro. ¿ah? A participar a todos los que desarrollan artesanía con pertenencia, ¿ya? Bueno. Que incluso hasta puede darse un poco de innovación, ¿ya? Ah, qué bien. El año pasado nos sorprendió, el año antepasado, una señora del norte, creo que era Goya, si no me equivoco, no estoy seguro. Eran unos guantes que no eran de lana, sino que estaban hechos con lana y pluma, lana de alpaca y pluma de Ya. unos patitos que hay en ciertos humedales en el sur, y ella lo que hacía era recopilar todas las plumas que sobraban de los nidos, esas plumas bien chiquititas, la chiquitita. delgaditas. Bueno, todo eso se ponía como una semana Ujú. para recolectar la cantidad necesaria y los trabajaba con la lana de alpaca y los tejía. Y los guantes eran como tener un pajarito en la mano. O sea, Calentito. era impresionante, ¿no? Sí. Calentito. Bueno, nosotros somos unos chacales, porque ocupamos, no voy a decir la marca, chaquetas de cuero, o sea, de cuero, de pluma de De ganso, pluma. pero sabemos cómo le sacan la pluma a los Sí, gansos. po. Bueno, ellos no hacen eso. Claro. Entonces ahí te fijas que hay una diferencia El cuidado tremenda de la naturaleza, la todo el naturaleza, cuento, todo lo ¿no? que implica. Justamente el Claro. respeto. Entonces, bueno, estos programas tienen que ver con esto. Aquí pueden Fantástico. participar todas las personas que son de pueblo originario. Del 29 de julio al 9 de agosto la recepción, Claro. ¿cierto? Dirección de envío, programa de artesanía de la PUC, Escuela de Diseño, Los Navegantes 1919, piso 2, oficina 2, provincia de Santiago. Claro. Más información y contacto artesaníaindígena@cultura.gov.cl y en la página web, ¿cierto?, de cultura.gov.cl, que ahí el compañero Luis la puso en pantalla, ¿cierto?, para que la puedan visitar y puedan revisar esta convocatoria. Claro. Entonces, bueno, todo esto está, está en esta página. Bueno, y también se pueden acercar en el caso particular. Nosotros nos vamos a cambiar de acá porque como se creaba el servicio del patrimonio, nosotros nos vamos al servicio del patrimonio, pero vamos a estar cerquita acá
Y ahí, bueno, vamos a dar La dirección. La dirección que hizo Socerval, que está cerca de la Intendencia, Ah, ahí en ya, Margarejo. ya, ¿ya? Margarejo. Por el momento estamos acá todavía, Ya. llevamos este tiempo acá en el Ministerio, aquí en Plaza Sotomayor, en el segundo piso. Nosotros trabajamos fundamentalmente con organizaciones que están constituidas, estén o no estén en la CONADI, con Ya. la solución de la Ya. CONADI, sino que también pueden ser con las municipalidades que Ya. estén Ah. constituidas. Fantástico. Acá en la región hay más de 35 organizaciones de distintos pueblos. Ujú. En esta región en particular, Rapa Nui, que están acá en el continente también en la Claro. isla. Aymara, Yaquita, Mapuche fundamentalmente. Ujú. Son esos cuatro. Esta es una de las pocas regiones junto con Coquimbo y Santiago, Ya. ya que tenemos esta cantidad de organizaciones. ¿ya? En otros lados también Claro. hay algunas organizaciones, pero acá está el fuerte en esa mezcla, en esta zona central. Tenemos presencia en todas las regiones y se trabaja con estos 9 pueblos. ¿Qué más? Fantástico trabajo, Y harta pega. Alexis, sí, Y harta pega. mucha Eso pega. no significado también Sí. harta disputa, harta pelea con... No, me imagino, para entender esto. relevar la ¿Ya? importancia de todo Justamente. esto. Ese es el contexto. Y sobre Digamos- todo yo creo que lo importante es trabajar con los niños y los jóvenes. Sí. ¿Por qué? Porque, o sea, la transmisión tiene que ser de las personas adultas o de los viejos que decimos Claro. nosotros y transmitírsela a los jóvenes, Los de jóvenes. una forma de que esto no se Sí, pierda. Es un poco como lo que pasaba en esta película Enemigo Mío, una película del Ah. año, ¿ya? Sí, sí. Que se muere el papá porque se tenía que morir porque Claro. él era... Y acuérdate que el terrestre, Claro, el terrícola, el terrícola. le tuvo que enseñar a este Sí. niño, que era extraterrestre, Claro. su linaje. Sí, Porque era súper importante Sí. eso del linaje. no que era perderlo. el verse para atrás. Sí, Y es una cosa que nosotros tenemos que recuperar, Claro. mirarnos para atrás. mirando ¿De hacia dónde atrás, venimos? de dónde venimos y todos. Estamos terminando, concluyendo la matriz cultural de la matriz radio. No se olviden, ¿cierto?, compartir en redes sociales la matriz radio, fanpage, Instagram, la matriz radio, ¿cierto?, para que nos puedan ver y la matriz cultural. Muchas gracias, Alexis, por estar acá, por haber conversado sobre todos estos temas importantes para Perfecto. la cultura, ¿cierto?, y para la cultura de nuestro país. Muy Nos estamos viendo. agradecido por ustedes, por esta invitación. Bueno, ahí vamos a estar disponibles. A ver si a principio, o sea, a final de año sea la entrevista con el tema de los cuadros ya realizados. Ah, puta. Así que díganme, sí, Genial, vamos a sí, pues invitar están cosas las puertas abiertas. Están las puertas abiertas para Alexis para conversar y seguir conversando. Y cuando quieran, si quieren plantear algún tema que esté en Sí, discusión no hay ahí, problema. estamos ahí abiertos. Ya, así que Nos muchas vemos la gracias próxima semana, Luis. a todos. Muchas gracias por el trabajo de hoy y nos estamos viendo el próximo lunes. Chaltumay, se dice. Perdón, ¿cómo? Chaltumay, Chaltumay. sí. Que estén muy bien.